Ya. Muy bien, Mariana Malena, ¿cómo les va? Todo en orden. Muy bien. Me alegro que tengan una buena tarde. Nosotros vamos a estar comenzando el programa de hoy con la lupa sobre el Mides. No somos los únicos. Creo que por estos últimos tiempos todo el escenario político, electoral, tiene la lupa sobre el Mides. Vamos a arrancar repasando cuáles fueron los dichos de uno de los precandidatos. Sanguinetti. Sí. Exacto, en aquel desayuno de ADM, El monstruo. donde tuvo palabras duras. El pequeño monstruo. Ahí. Pequeño monstruo. Vamos con eso, arrancamos. Hasta mañana. Gracias. Chau, Buen chau. programa, chau, chau. Y buenas tardes para todos en casa. Repasemos entonces esta información. Hemos construido un pequeño monstruo en Mides que va a ser muy difícil revisar y que va a ser muy difícil mirar y cuyo vida interna es casi misteriosa, pero que en todo caso también sus resultados están a la vista, porque esta bella ciudad sabemos que tiene más que nunca gente viviendo en la calle y que no solo nos muestra una herida social que a todos nos avergüenza y que a su vez deprime el paisaje de la propia capital como nunca. Tanto como nunca que el propio intendente, por nota, le expresó al presidente su preocupación. Por el respeto a la condición humana y la sensibilidad antes que gente que vive no en las mejores condiciones. ¿Mides qué? ¿Qué quiere decir? Si ni siquiera hemos logrado sacar a la gente de la calle. Lo que pasa es que todo ha sido mirada hacia abajo. Todo ha sido el remanente de ese pensamiento socialista, no de igualar hacia arriba, sino de igualar hacia abajo. Muy bien, ¿y qué opinan ustedes en casa sobre estas reflexiones del precandidato Julio María Sanguinetti? ¿Qué opinan aquí en estudios? Antes corresponde que la otra mirada, desde la otra orilla, la de quien corresponde. Por eso hay un móvil en este momento, está Diego Travieso con Juan Pablo Labat, que es sociólogo y que es director nacional de evaluación y monitoreo, del propio Mides. Adelante los dos. Gracias, Victoria. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes también a Juan Pablo Labat, sociólogo, como tú bien decías, director de evaluación y monitoreo. Acá se nuclean todos los datos que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Para de alguna manera hacer una reflexión acerca de los dichos de Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay. Juan Pablo, tú has dicho ya en algún medio que no es nuevo quizás lo que plantea Sanguinetti y que él ha intentado favorecer la desigualdad. ¿Me puedes explicar esos conceptos? Sí, bueno, primero contextualizar este escenario. Obviamente que esto es un impulso bastante sobreactuado que tiene que ver con la coyuntura de campaña y que obviamente intenta significar, por decirlo de alguna manera, el Mides con la acción del gobierno y del proyecto del Frente Amplio. Y que en función de eso hay que inscribir también este asunto, ¿no? Sí, porque no es una cosa que apareció de un día para el otro Julio María Sanguinetti criticando al Mides. Segundo, que llama la atención de que Julio María Sanguinetti esté horrorizado por la herida social, ¿no? Porque la herida social, hay que recordar un poco el tamaño de la herida social, más allá de que en su propio discurso ayer Sanguinetti quiso relativizarla o atenuarla, pero la herida social de principio del siglo XXI, ¿no? de las crisis del 2002-2003, es una cosa que va a quedar en la memoria de todos los uruguayos, pero que aparte va a quedar en todos los libros de historia, porque no es solamente un problema subjetivo, ¿no? de la crisis de un proyecto político que terminó ahí, ¿no? Sino que es algo que tiene muchas investigaciones, muchos datos, ¿no? Y hoy estamos hablando de estos fenómenos que son muy reales, además. Nadie quiere ocultar la problemática de calle como un fenómeno real, real y preocupante, ¿no? Pero estamos hablando de esto porque no estamos hablando del 17% de desocupación, de 40% de pobreza, de 5% de indigencia. Entonces, hoy tenemos una renovada sensibilidad, ¿no? Por heridas sociales que en otro momento por lo menos no aparecían de esta manera. ¿Y por qué yo digo que Julio María Sanguinetti hay que identificarlo con la desigualdad? Y bueno, porque el proyecto anterior, el proyecto que terminó en la crisis del 2002-2003, pero que empezó en el 98, ¿no? En un proceso de recesión continuado, que siguió con un conjunto de sucesos todos desafortunados y terminó ahí, no es otra cosa que un modelo de desarrollo, con exclusión social, ¿no? Y ese modelo de desarrollo con exclusión social se funda en que durante
muy largo tiempo, en las tendencias de largo plazo, cuando uno no mira un año para el otro, sino que mira 15 años, nosotros tenemos desde la salida de la dictadura hasta el 2000, un periodo de crecimiento económico sustantivo, y ese periodo de crecimiento económico sustantivo no redundó en mejorar la desigualdad. Al revés, ¿no? La desigualdad siguió tendencialmente creciendo, el salario real de los trabajadores quedó estancado, y esa acumulación que se dio no se repartió entre nadie. Y cuando algo acumula y no reparte es porque algo concentra, ¿verdad? Entonces, quienes de una manera u otra definieron las reglas del juego para ese modelo, definieron un modelo que trajo esto, además de un problema de gestión macro del Estado que desembocó en una crisis que la pagó sustantivamente los sectores populares, los trabajadores en particular, porque no había colchón, no había gasto que amortiguara, no había capacidad, había un endeudamiento que llegó al 100% del PIB al comienzo, ¿no? Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. Entonces, hay que contextualizar todo eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué salió el MIDES? ¿Por qué a alguien se le ocurrió hacer un MIDES? ¿Se le ocurrió hacer un MIDES? ¿Por qué a alguien se le ocurrió fortalecer las políticas de asistencia? Y se le ocurrió fortalecer las políticas de asistencia porque había una situación tan dramática, que me llama la atención que ahora vengamos a hablar de heridas sociales nuevas o profundas o más profundas que nunca, ¿no? Y respecto a la historia, también me parece importante contabilizar algunas cosas. La población de calle viene creciendo en estos últimos tiempos, lo reconoce el Ministerio, lo reconoce todo el mundo. Es un fenómeno que tiene muchas causales y algunas cuantas causales nuevas, algunas vinculadas a consumo problemático de sustancias que antes no existían, consumo, problemas de egreso masivo de cárcel. Nosotros en los últimos 10 años, ha crecido, yo creo que casi que al doble, la tasa de población en cárcel, ¿verdad? Y eso implica egresos de cárcel y implica gente que no tiene un lugar en el mundo cuando sale, en una sociedad que ha trastornado sus relaciones y que ha crecido en violencia y que ha mostrado mucha ruptura de vínculos, y entre ellas una es no poder volver a la familia, no poder volver al barrio, y eso es gente deambulando por las calles, ¿no? Pero esos fenómenos en estos adultos que protagonizan esto son de relativa importancia y son objeto de políticas hoy, ¿no? Y que me parece importante entender. Primero, en Uruguay hay alrededor de 1.500 o un poco más de personas en situación de calle, de los cuales algo más de 500 están en intemperie y el resto están en refugios. Pero en los últimos 10 años, por los programas del MIDES, pasaron 20.000 personas. Las otras 18.000 no están ni en los refugios ni en la calle, que no quiere decir que estén viviendo una vida de alto bienestar, porque la exclusión dura no se revierte de un día para el otro. Pero acá hay programas que trabajan y que funcionan, ¿no? Que obviamente no están pudiendo con la totalidad del fenómeno ni con una respuesta sostenida a largo plazo, pero esa respuesta, ojo, que no es un problema nacional, es un problema mundial, ¿no? El mundo vive un problema de lo que se define como sinhogarismo, y las políticas del MIDES también son reconocidas en el mundo, igual que otro montón de políticas que lleva adelante este gobierno, por sus resultados. ¿Que tienen problemas? Montones, seguramente. ¿Que estamos aprendiendo sobre la marcha un montón de cosas? También. Pero también quiero traer a la memoria una cosa. En Uruguay, ninguna de las mediciones de situación en calle son directamente comparables, porque siempre han variado las metodologías, porque se van descubriendo cosas mejores para medir y demás. Pero las primeras medidas de situación de calle, que son de 2003 y 2007, contabilizaron cerca de 2.000 personas la primera y cerca de 3.000 personas la segunda. No son comparables con las que hacemos nosotros. Pero esas 2.000 y 3.000 personas eran niños, ¿tá? Nosotros llegamos a estas situaciones de heridas sociales contando de a miles los niños en la calle, ¿tá? Que eso no es lo que estamos viendo. Esto es un fenómeno a atender y es un fenómeno sobre el que vamos a tener que trabajar mucho e innovar mucho, ¿verdad? Pero no es que ni que no se esté haciendo nada, ni que alguien esté mirando para el costado, ¿tá? Victoria, te escuchamos. Sí, más allá de las razones que puedan haber conducido a la realidad actual, las preguntas que a mí me interesaría formularle al director Labat tienen que ver con lo que hoy está en la picota sobre el MIDES, y es más gestión y transparencia que diseño puntualmente de políticas sociales, aunque también tienen alguna observación por parte de la Auditoría Interna de la Nación. En algunos de estos puntos incluso es que el propio diputado Martín Lema se basa para haber planteado la investigadora, ¿no? ¿Qué dicen, por ejemplo, cuando la propia auditoría señala que efectivamente los mecanismos de control
o son muy pocos los mecanismos de control para poder atender y tener una correcta evaluación de lo que han sido los programas. Eso sería clave para poder hablar de éxitos o fracasos a esta altura, ¿no? Por ejemplo. Bueno, primero que es importante recordar es que esa auditoría es de 2012, ¿sí? Esos señalamientos hablan sobre los procesos de determinación de la población a posteriori, esa de 2009 a 2011, publicada a fines de 2011. A posteriori de esa auditoría, el MIDES comenzó un proceso masivo de reempadronamiento, lo que se dice de revisitas a los hogares, ¿no? Y lleva al día de hoy cerca de 270.000 visitas a hogares, ¿no? Cosa que cubre por varias veces lo que se hizo incluso en el propio PANES, ¿no? Esas visitas sistemáticas tienen por objeto controlar la focalización y atender las demandas de la población. Pero además de eso, el MIDES desarrolló y potenció una dirección de evaluación, que es la que yo dirijo, que tiene alrededor de 80 estudios evaluativos publicados en la web, los pueden entrar a ver los que quieran, y además de eso ha contratado evaluaciones externas para todos los programas grandes del Ministerio que implican fuertes erogaciones, ¿tá? Donde el Ministerio tomó como política de que sean actores externos los que evalúan los programas y no necesariamente la propia dirección del Ministerio, que funciona como contraparte, pero que no es la responsable técnica de emitir las opiniones. Sobre toda esa cantidad de evaluaciones, además, se reestructuraron todos los sistemas de monitoreo del Ministerio y se desarrollaron sistemas de información que hoy soportan la gestión de los programas del Ministerio en datos informatizados que se pueden auditar, que se pueden acceder, y existen reportes de monitoreo permanente. Hay una auditoría justamente que estudia del 2010 al 2017, en lo que remite al programa de la tarjeta Uruguay Social, donde más de 29.000 de los 80.000 que cobran el beneficio no les estarían correspondiendo, que no se elaboraron criterios formales para efectuar seguimiento de hogares beneficiarios. Esos son resultados de la auditoría. Ese dato es de 2011. Ese dato es de 2011. La auditoría audita todos los años y todos los años audita un programa distinto, ¿sí? Un año audita tarjeta, otro año audita, no sé, calle, otro año, ¿no? Y así ha auditado como hace regularmente, ¿tá? En la auditoría del 2011, ¿no? Y en función a información estadística, además brindada por la Dirección de Evaluación y Monitoreo, ¿no? Escribe esa conclusión y a partir de esa conclusión, sin discutir la cualidad de la misma, el MIDES hizo este programa que yo le vengo describiendo de visitas masivas a todos los hogares. O sea, sobre esas observaciones, ¿no? O sea, digamos, en un programa... se empezó a trabajar en una mejor evaluación. Sí, pero quiere decir que en 2 años ya se habían hecho más de 120.000 visitas y eso se fue acumulando y se acumula aluvionalmente. Todos los años se siguen visitando y visitando hogares, ¿no? Entonces, todas esas visitas tienen 2 propósitos. El primero es cumplir con las reglas de ingreso al programa, ¿verdad? Porque además hay movilidad en los hogares, hay denuncias, hay cambios en la titularidad, o sea, hay un montón de factores que implican de que haya que ir a revisar la situación. En Uruguay, además, a diferencia de otros países, y en la tarjeta en particular, la tarjeta se otorga a posteriori de la visita, ¿verdad? No por otro mecanismo de declaración. Entonces hay que ir a visitar el hogar. Eso ha masificado. Y eso también ha servido, y esto me parece muy importante porque Uruguay es el primer país en búsqueda activa de población excluida. Esa visita masiva ha llevado a que Uruguay encuentre montones de situaciones de exclusión extrema, las que fueron después atendidas por programas que también se empezaron a construir allá por 2012, entre los cuales el más conocido es Uruguay Crece Contigo, otro es Jóvenes en Red y el otro es el programa de Cercanías. Desde esa fecha a la parte ha habido casi 30.000 intervenciones, ¿sí?, en programas de proximidad, donde ya no se supuso que los instrumentos como una transferencia monetaria, por ejemplo, pudiera arreglar esa situación, sino que se participó en los hogares, con las familias, atendiendo y ayudando en determinadas condiciones. Director, ¿y por qué entonces...? ¿Cuáles son los resultados de esto? Perdón que le interrumpa. ¿Cómo explica usted? Porque a ver, que las críticas vengan desde la oposición tiene una lógica entendible. Ahora, ¿qué pasa cuando las críticas... Estamos en un año electoral. Exacto, pero ¿qué pasa cuando las críticas vienen desde el propio seno del Frente Amplio? Hizo referencia a su fracaso el propio presidente Mujica con respecto a las políticas sociales. La carta que tiene que escribir el intendente, ahora precandidato al director, dando cuenta del crecimiento del número de gente en la calle. ¿Cuál sería la intencionalidad política de estas críticas desde el seno del FA? La intencionalidad política, me parece que la intencionalidad política es la de siempre, que es lo que hay que discutir, hay que discutirlo.
Sobre si las políticas sociales tienen un efecto directo en la seguridad, y bueno, no, yo creo que es a eso lo que se refirió Mujica. Mujica dijo, con las políticas sociales no arreglamos el problema de la seguridad, hay que, ¿no? Y eso sabemos todos que es una discusión, y una discusión muy importante dentro de la izquierda, además, sobre la política de seguridad, cuáles son los criterios que deberían orientar, ¿no? Si la responsabilidad... Bueno, a ver, sobre el asistencialismo se puede hablar mucho, porque al asistencialismo todo el mundo le llama cosas distintas el asistencialismo, ¿no? Entonces... es muy fácil desplazar los términos de asistencia, protección, ¿no? Sí, son cosas que habría que precisar un poco. Y bueno, y en dichos de los políticos no es fácil muchas veces saber precisamente a qué se refería, ¿no? Habría que preguntarle a Mujica precisamente si se refería a que habría que cerrar el MIDES o alguna cosa por el estilo, o si efectivamente se refería a algún aspecto más global de las políticas o de las expectativas que se generan a través de las políticas, porque todos sabemos de que existe mucha teoría social y mucha imaginación sobre el poder de las cosas, ¿no? Entonces, también nosotros cuando desarrollamos las políticas sociales en un principio y desarrollamos los sistemas de transferencias monetarias, imaginamos que, por ejemplo, el peso que iban a tener en la determinación de la asistencia liceal iba a ser mucho mayor. Y la verdad que las evaluaciones externas, hechas no por nosotros, nos muestran que ese peso no es significativo. La última, ¿verdad? director, Pero si me permite. fue el Frente Amplio... Si me permite, Sí. la última. En algunas cuestiones en las que, bueno, las propias autoridades del MIDES en algún momento han hecho alguna reflexión o autocrítica, como por ejemplo, a veces el exceso de burocracia o a veces incluso la necesidad por la propia estructura del MIDES de ser más flexibles con algunos reglamentos vigentes que tienen que ver con contrataciones y demás. ¿Eso es mejorable? ¿Se puede esperar más transparencia de del MIDES en el corto o mediano plazo? A ver, primero que nada, yo no creo que acá haya un problema de transparencia. ¿Sí? En problema de procedimientos siempre se puede mejorar. Yo no creo que haya ningún espacio de la burocracia pública donde haya mucho margen para mejorar, y el Estado tiene que ser una entidad súper dinámica de mejora continua, porque si no, en la era de la información, con posibilidades de evaluar y de sistematizar, eso siempre es posible, ¿no? Ahora, yo no creo que esto sea un problema de transparencia. Sí es un problema de cuál es la relación entre los mecanismos habituales de funcionamiento del Estado y cuáles son los mecanismos necesarios para trabajar con un determinado sector de la población que no cumple las reglas que cumplen muchas otras poblaciones que se vinculan de otra manera con los prestadores privados y con los prestadores públicos. Ahí hay un conjunto de problemas extra que nuestros estados, que las grietas sociales, las heridas sociales históricas, les cuesta mucho solucionar y les va a costar muchos años más solucionar, que tiene que ver cómo logramos de que el Estado sea un actor para la inclusión social completa, ¿verdad? Y que determinado estrato social no sea rechazado sistemáticamente los propios mostradores del Estado por no presentarse en tiempo y forma, en forma adecuada, en forma correcta, y un conjunto de cosas para los cuales lamentablemente no tuvo oportunidad de entrenarse en su vida. Entonces, la mejora es siempre posible y creo que en eso hay que trabajar, y venga el que venga, va a tener que seguir en esa línea de mejora continua. Muchísimas gracias, Juan Pablo Labat, sociólogo, director nacional de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias, Diego, para vos también. Gracias, Victoria. Seguimos en piso. Bien, seguimos en piso y me gustaría reflexiones de nuestros panelistas sobre las explicaciones del director y, bueno, sobre lo que prefieran, ¿no? Porque también hizo referencia alusión a los dichos de Sanguinetti, o sea que hay bastante para cortar. Vero. Bueno, evidentemente que un tema como el de las políticas sociales está en el foco de la agenda, así como la seguridad. Yo creo que ambos ministerios tienen algo en común, que es que desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de la autocrítica han dejado mucho que desear. Y entonces allí es un sitio donde la oposición fácilmente puede meterse para hacer su juego, más allá de que la importancia todos la... ¿Pero lo hace con razón o sin razón? Yo creo que lo hace con razón, porque, por ejemplo, acabamos de ver a la persona que está encargada de la evaluación de las políticas. Y no habló absolutamente nada de cuánto han contribuido las políticas en distintas situaciones que el MIDES atiende. Su discurso fue político también, respecto a, bueno, una valoración general. Bien. Pero no hay una evaluación concreta de decir, bueno, señores, es cierto, cuando comenzó el MIDES había casi un 40% de pobreza.
Hoy hay un 8,5. Pero esa diferencia, ¿se debe estrictamente a las políticas sociales del MIDES? ¿O hablamos de consejos de salarios, una economía próspera? ¿Cuánto ha incidido el MIDES en esta realidad? Eso es clave y me gustaría retomar por Sobre ahí eso después de yo la creo pausa. que los estudios no son claros. Bien, uno más y hacemos una pausa, Graciano. Sí, un apunte simplemente. Yo creo que se pueden decir muchas cosas. Cuando el sociólogo Labat hace referencia a las declaraciones del doctor Sanguinetti, Sí. Se retrotrae 15, 18 años para atrás y señala las dificultades obvias que todos conocemos que sufrió el país y que, entre otras cosas, motivaron la creación del MIDES. Ahora bien, de ese periodo para acá, lo que uno aprecia en la sociedad no es que esa brecha se achicó, esa brecha que, digamos, se hizo notoria en aquel momento, sino que se agrandó, se agrandó. Uno de los indicadores, como lo reconoció el propio intendente Martínez, es la cantidad increíble de gente que hoy está en la calle que antes no había. Ese es un indicador. Y el otro me parece que se equivoca el sociólogo Labat cuando reivindica la transparencia y al mismo tiempo el Frente Amplio negó los votos para una comisión que iba a investigar el MIDES. Tan delicado es el asunto y tanto resquemor genera el tema de la transparencia en el MIDES, que la semana pasada, cuando vino el ex ministro y ex senador Agassi del MPP, y yo le mencioné este tema, contrastando, digamos, esta realidad del no voto a la transparencia con las medidas por la transparencia, me trató de perro, me preguntó si yo había dejado de ladrar. Yo en 3 años nunca había escuchado un disparate tan grande. ¿Y cuándo surge ese disparate? Cuando uno pregunta por la transparencia en el MIDES. ¿Por qué se ponen tan nerviosos cuando uno pregunta por la transparencia en el MIDES? Pausa y ya venimos.